Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más, y en este Booktubre del terror, porque ustedes lo pidieron, ustedes lo solicitaron, vamos a hablar de asesinos. Y qué mejor que una asesina que tuvo la oportunidad de hacer sus momentos más crueles y criminales aquí en la Ciudad de México. Y para ello va a utilizar a una magnánima escritora para contar sus atrocidades. Y sí, me refiero a Verónica Yaca con su novela La Herencia, que es la mujer que tengo aquí en este canal. Muchísimas gracias, Verónica, por permitirme platicar contigo. Ya, muchas gracias a ti por invitarme. Y fíjate, te tengo que contar algo. Yo soy un gran amigo de Liliana Bloom. Ok. Y entonces, cuando salió tu novela, lo primero que me dijo Liliana, me mandó un WhatsApp y me dice, tienes que leer La Herencia, Malik. Y yo dije, ok, Liliana, ok, confío en ti. Y por suerte, Editorial Planeta me dio la oportunidad de tener tu novela y fue así de, ¡ah! Cuánta razón tenía Liliana. Pero pues bueno. Bueno, Liliana fue, te digo rápido, fue Ujú. pues una conspiradora para que saliera este libro, ¿no? Yo cuando Ok. terminé el manuscrito, se lo mandé a Lili, y Lili pues, lo leyó y me dijo, no, pero esta novela se tiene que publicar. No, claro que bueno, era Liliana, porque Liliana tiene la mente retorcida igual que yo, entonces, Ujú. sí, se lo hubiera mandado a alguien más amigable, creo que pero, pero bueno, yo tengo la fortuna de que conozco a Lili en esto, en el medio de Ujú. los escritores de novela negra, entonces, bueno, pues ya se lo mando y ella me dice, esto lo tiene que leer Carmina de la Planeta, ¿no? Entonces, Carmina Franco es la directora editorial, entonces, pues fue más o menos el camino de la... Perfecto, mis. Conocemos a Liliana. Aquí estamos puros retorcidos de la cabeza, créeme, que nos encanta la muerte, la sangre y los asesinatos. Pero bueno, voy a leer rápidamente una ligera semblanza que me permitió la editorial Planeta y dice así: ha sido periodista en los medios Nuevo Milenio y AM de Querétaro, donde mantuvo durante 10 años la columna diaria Mi Ciudad, y en Expansión, donde colaboró con la columna Detrás del Frente. Por su labor en prensa fue becada en 2003 por la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez en Cartagena, Colombia. Dirige talleres literarios, ha trabajado en radio y su obra como dramaturga ha sido llevada a escena. Es autora de la novela Cuerpos en Renta 2010 y de La Simetría de los Árboles Joaquín Mortiz 2016, ganadora del Premio Nacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca. Vive entre Querétaro y Madrid con su esposo y sus 4 hijos, y ahora presenta La Herencia, la historia justamente de la ogresa de la colonia Roma, mejor conocida como Felicitas para los cuates, que es justamente esta mujer que descuartizaba, mutilaba, torturaba infantes para después hundirlos en el excusado y se quedaran sus partecitas, sus cuerpos en el drenaje. Pero no solamente eso, sino también nos va a contar un thriller, una novela negra acerca de unas adolescentes que fueron asesinadas partiendo de una circunstancia, de una novela de un gran autor llamado Ignacio, y que a partir de ahí vamos a desencadenar muchísimos hechos también atroces. Aquí la pregunta es, Vero, ¿de dónde surgió este gusto por los asesinos seriales? ¿Por qué escribir algo de esta atrocidad? El morbo, la demencia, buscar la parte más escabrosa de nosotros como seres humanos. A ver, cuéntame, ¿de dónde surgió este gusto por los asesinos? Mira, este personaje en especial era un Ujú. personaje que me encontré de pronto en, en alguna investigación periodística, me lo encontré Ujú. a la Ogresa, y después me lo fui encontrando más, porque la Ogresa ha sido un personaje que está en las antologías de los asesinos seriales más famosos de México, ¿no? Ujú. Y ha tenido programas de radio y así. Entonces, bueno, es un personaje que se contaba solito. La verdad es que ya la novela negra estaba hecha con ella, ¿no? Así. Ujú. Eh, yo cuando de pronto, platicando con Planeta, precisamente con Ujú. Carolina Francos, me sugirió alguna vez que
porque no escribía bien novela negra, ¿no? Ujú, Y yo entonces recuerdo este personaje que es completamente novelesco y además que tiene tantos vacíos de información. ujú, Son tan poquitas las notas que salen ujú, acerca que, que bueno, había oportunidad de hacer con este personaje, pues meterle toda la ficción, ¿no? Llenar espacios en blanco. ujú, Y bueno, yo creo que es el sueño de todo escritor de pronto es encontrar su personaje histórico con el que puedas trabajar, ¿no? Así. Y al mismo tiempo hacer el otro thriller, ¿no? El que va contando el hilo conductor de la novela, que eso es en realidad pues la parte de novela pues policíaca, sin serlo ujú, tal cual, ¿no? Pero porque hace rato me decían, es que no es propiamente un thriller, es novela negra. Y decía, pues sí, sí, no, sí las dos cosas, ¿no? ujú, Tiene tensión y va siguiendo, tratando de resolver tú como lector también los crímenes, ¿no? A mí gente que ha leído la novela me escribe WhatsApp o me dice, ya sé quién es el asesino, sin terminarla, ¿no? La novela, pero eso es lo que hace el cerebro casi siempre, tratar de resolver el asesinato ujú. antes de que el escritor te diga, ¿no? Como ganarle al escritor quién es el asesino, ¿no? Y bueno, y además había que contar los asesinatos. Realmente la parte de la obresa se cuenta tal cual lo cuentan en la prensa, ¿no? Tal cual fue. Ujú. La prensa está así contada. Eh, y la otra parte de los asesinatos, pues yo creo que bueno, había que contarlos, pues así, crímenes sin colorear, ¿no? Sin tratar de edulcorarlos o hablar con eufemismos de un tema bueno, la verdad es que en este país estamos acostumbrados a esas y a otras peores atrocidades. Y eso mismo me permite a mí hacer este planteamiento de hacer unos crímenes que arrastren al lector y vuelva a ver pues lo que es, ¿no? Porque oímos tanto las palabras feminicidio, infanticidio, violación, que ya no ya son así como, ¿no? Como Ujú. oír, llover, porque los oímos mucho, están dentro de nuestro paisaje, bueno, en realidad es que en todo el mundo, pero en este país en especial es una cosa que nos hemos acostumbrado a la violencia y a los números y a las cifras. Pero lo que yo quería era, pues eso, devolverles a las víctimas el momento en que todo les está pasando, para que el lector también vuelva a tomar conciencia de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Es Ujú. el mismo crimen que parecería que nada más es una cosa como regodearse con el morbo, pero no, también tiene su parte de devolver la conciencia y a través de la oscuridad, pues que la gente vuelva a tratar de encontrar la luz, ¿no? Que salgamos un poco de ahí. Como lo acabas de decir, creo yo que las personas que hemos vivido aquí en la Ciudad de México y las nuevas generaciones ya no somos sensibles ante el crimen. Ya vemos los descuartizamientos, vemos los cadáveres colgando en las noticias y decimos, ah, mira, volvió a pasar, ah, mira, volvió a ocurrir. Y ya perdimos esa parte pues de empatía. Y voy a tomar esta palabra de empatía para hacer algo que muy pocas veces digo y pocas veces hago en una entrevista y es, te tengo que aplaudir la manera en que provocas que yo tenga empatía con el hijo de la ogresa. Y voy a agarrar desde ahí, porque aunque te hayan dicho que no es un thriller, no es una novela negra, creo yo que aparte es una novela de horror, Sí. porque las escenas en donde nuestro Manuel, uno de nuestros contadores, uno de nuestros narradores, junto con su hermano, cuentan las atrocidades que le hacía su propia madre, Uh-huh. son inhumanas. Me provocaste, Verónica, miedo. Llegaba un punto en que yo estaba leyendo, ya no puedo más, ya no puedo más. Las escenas del gato, por ejemplo, cuando, ay, no, es que no les quiero contar, malignos, pero aquí la pregunta importante es, ¿qué fue lo más complicado para Verónica? El darle la voz a este muchacho y contar todas estas atrocidades, o tú como autora, como mujer, el darle voz a un ser tan cruel y despiadado como fue la ogresa.
¿Darle la fuerza al villano o darle la fuerza a este muchacho, a nuestro narrador, a nuestra víctima? ¿Qué es lo más complicado a la hora de escribir este horror? ¿La voz del villano o la voz de la víctima? Pues mira, casi toda la novela, o sea, las partes muy escabrosas están basadas en, yo me ponía a leer casos reales, Ujú. así, y entonces como que cogía de uno y de otro para tratar de hacerlos más verosímiles, ¿no? Que el lector no de pronto dijera, esto no se puede hacer, o esto es imposible, ¿no? De hecho, hasta me metí a tomar clases de medicina forense. Ok, para saber cómo están los cuerpos, hay mutilados, el color que tiene la piel. Todo, o sea, ¿qué pasa si ahorcas? ¿Cómo está un cuerpo? ¿Qué Ujú. pasa si así? Entonces, sí, me fui aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro a tomar, pues, fue como un semestre de medicina. Y bueno, estudié un montón de libros que tratan de asesinos seriales, de todas estas investigaciones que han hecho en el FBI, como tener una base muy sólida para plantear un asesino, ¿no? Y para que Felicitas además no fuera solamente pues alguien que disfrutaba matar, porque no era cierto, ¿no? Felicitas además tenía detrás de ella un marido que la estaba explotando. Ujú. Y en realidad yo creo que era tan rudimentario su manejo de la medicina, por llamarlo de algún modo, que yo creo que se le morían niños que iban a nacer, o sea, niños de parto normal, Ujú. eh, igual que los niños que eran abortados, ¿no? Entonces, cuando se cuenta la historia, yo no sé si en verdad ella mataba a estos niños, ajá, o se le morían, porque cuando la prensa toma esta noticia, yo no sé hasta dónde el periodista inventa un personaje pues para tener lectores, porque estas son las notas que más lectores atraían, ¿no? Entonces, claro que yo, bueno, tomo al monstruo, ¿no? O sea, aunque me hago estas preguntas, pues yo lo que quería era tomar al monstruo, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, estas escenas de los niños, cuando la madre eh, precisamente ese capítulo de los gatos, tenía como varias versiones. Una de ellas, yo sí me acordaba que alguna vez en casa de mi abuela, una muchacha ahogó unos gatitos en una Ujú. pila. Y yo creo que yo era muy chiquita y esa imagen se me quedó como, pues como así. Y ya ves que uno de pronto pues toma imágenes que fueron fundacionales, ¿no? En tu infancia para contar. Y además el miedo, a mí me pasó una cosa cuando escribía esta historia. Tuve un desajuste químico y Ok. entonces, cerebral, y entonces Ujú. tuve un trastorno de ansiedad. Ok. Y eso, la ansiedad te lleva o sea, fue una ansiedad con depresión, pero la ansiedad te lleva a conocer realmente el miedo, porque conoces miedos irracionales y te dan miedo cosas que antes no te daban miedo. O sea, a mí me daba Ujú. miedo, por ejemplo, quedarme sola, así, pero sola de que si se iban mis hijos a la escuela, o sea, era una tontería. Ujú. Y, y entonces la cabeza empieza a caminar, o sea, tienes pensamientos como muy fatalistas, ¿no? Por llamarlos de algún Ujú. modo. Más la depresión, ¿no? Que la depresión pues te lleva a pensar en terminar esos pensamientos y terminar con esos pensamientos pues muchas veces piensas en el suicidio, ¿no? Ujú. Y te platico esto porque de pronto la gente no cuenta estas cosas que le pasan, que yo creo que todo el mundo deberíamos de contar porque estas enfermedades mentales son igualitas que el COVID, o sea, Ujú. existen, Ujú. ¿no? Hasta que pasan unos meses y yo durante esos meses dejé de escribir Ok. porque no podía ni siquiera concentrarme, ¿no? Tenía tanta ansiedad que no podía ni siquiera concentrarme. Y entonces cuando termino cuando finalmente un psiquiatra me receta los ansiolíticos y los antidepresivos y me va llevando y comienzo un poco a hacer otra vez yo y Ujú. que vuelvo a retomar esta novela, pues la retomo conociendo ahora sí el miedo tal cual, Es lo ¿no? que te iba a comentar. Entonces, y Justamente es lo... Ujú. entonces, Termina, perdón. eso, o sea, es mucho más fácil entonces que un personaje sienta miedo y transmitir el miedo, contar el miedo,
cuando realmente lo has conocido. Es lo que te iba ahora sí comentar. Las escenas que remarcas con los niños de miedo se sienten. Y no solamente con los niños, sino también con la otra parte de la novela, con Elena, con Esteban. El hecho de no sé qué va a ocurrir, no sé qué estoy sintiendo, no sé a dónde voy a parar, el ir descubriendo las pistas, las cajas, los cuadernos rojos de Ignacio, el sentirte, como dice justamente Elena, la otra, y el saber que por culpa de su pareja hubo 2 niñas muertas, el miedo en esta escena cuando las madres le gritan a sus hijas muertas de no se lleven a mi hija, yo quiero irme con ellas en el féretro. Sientes el miedo, la desesperación, la ansiedad. Y es justamente lo que te iba a preguntar, que cómo fue este proceso de, cómo fue el miedo de Verónica Yaca, y ahorita que ya me lo dijiste, ahora entiendo por qué la novela es tan llena de claroscuros, tan palpable, pero al mismo tiempo eso es una pesadilla que va increciendo, va increciendo, va increciendo, y terminas temblando, pero no solamente por la parte de la ogresa, sino también es una violencia física y violencia simbólica la que juegas en esta novela, porque vemos, por ejemplo, otro tipo de asesinatos, ¿no? El hecho de estos 2 políticos que se metieron con estas muchachas y que tienen que estar pagando dinero o corrupción por debajo de la mesa para que no los culpen de que sepan quién mató a estas niñas. O esta Miss Universo que mató a su novio, a su pareja. Entonces, este juego que hace Verónica Yaca en La herencia acerca de México es doloroso, México tiene muchos crímenes, México sangra, pero nadie dice nada. Solamente ocultamos la herida con una gasa, con un yurex. ¿Cuál es esta voz que trató de dar Verónica Yaca en La herencia? ¿Esa crítica social o solamente fue despierta a México, despierta en lectores, sigue habiendo este crimen o solamente fue sigan descubriendo otros crímenes, sigan descubriendo otros lares de su sociedad, de su vida? ¿Fue crítica o solamente fue un espejo reflejado? Pues mira, es una forma que yo quisiera de hacer una toma de conciencia. Esta palabra que usaste hace rato de empatía, una toma de conciencia empática con el otro. Somos unos testigos, se llaman apáticos. Es que en inglés tiene un nombre que es apathic bystanders, y tienen, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen, hay penas. O sea, si tú estás viendo un crimen y no haces nada, también te toca castigo, ¿no? Y aquí en México estamos acostumbrados a no meternos. Y no es que yo esté diciendo, vayan todos y si ven a alguien, salven. No, tampoco es que yo esté diciendo eso, pero que por lo menos levantemos nuestra voz, por lo menos hagamos conciencia de lo que está pasando. En la presentación del libro hablaba de que en este país estamos acostumbrados a restar, ¿no? A decir, pues de pronto ya no puedo salir de noche y pues, bueno, pues ya no salgo de noche. O ya no puedo ir a Acapulco porque la carretera es peligrosísima, bueno, pues ya no voy a Acapulco, ya no puedo, ¿sí me explico? O sea, vamos restando. Y no, yo sé de casos de gente que de pronto, no sé, tenía un rancho y llegó el narco y se quedó con su rancho. ¿Y qué haces? Pues nada, ¿qué puedo hacer? O sea, ya hasta llegó la policía y un día me dijo y me preguntó qué voy a hacer, pero pues yo ya sabía que la policía está coludida y entonces pues nada, ¿no? Y entonces vamos, ¿no? Y no es que yo esté planeando que la gente se exponga tampoco, ¿no? Pero sí que volvamos a darle significado a todas las palabras, a esta palabra de feminicidio, a esta palabra de infanticidio, a esta palabra de violación, a esta palabra de impunidad, que este es el país en donde pasan cosas y no pasa nada. Son muy pocos los casos que se resuelven, ¿no? Y lo que hacemos muchas veces, como es un país en donde no se resuelven los casos, ¿qué hacemos? Pues culpabilizar a la víctima. No fue culpa de la víctima. Sí, está Entonces, muy pues fuerte esto. entonces, bueno, es mostrar este México de entonces, que mucho se parece al México de hoy, con la diferencia que, pues antes podíamos señalar a la ogresa como una asesina serial. Hoy yo no sé cuántos haya que están difuminados en todos estos asesinatos que hay todos los días, ¿no?
Fíjate que he tenido la oportunidad de leer varias historias de asesinos seriales, desde Colombia, México, España, y cuando termino de leer La herencia, sí tenía que hacerte esta pregunta. Cuando terminaste de investigar, crear, darle un cierre a esta novela, ¿crees que el asesino serial se crea o en verdad nace con este gen del mal y la malignidad? Yo creo que, yo creo que es como todas las enfermedades, no porque tengas el gen de la diabetes vas a ser un diabético, o sea, depende Ujú, cómo te lleves tu vida, ¿no? O sea, ujú, ¿cuánta gente hay de verdad que tiene el gen para la diabetes y nunca se vuelve diabético porque tuvo una vida donde tenía una buena alimentación, ¿no? ujú. Y yo creo que la circunstancia es mucho más fuerte que la genética. Ok. El contexto creo que es mucho más fuerte. Y precisamente no quise hablar de maldad como algo así que tuviera que ver con el demonio, con algunas fuerzas Ujú. así como del exorcista, no, Así. no sé, algo así. Porque yo creo que la maldad está en la forma en que vamos destruyéndonos y rompiéndonos y corrompiéndonos unos a otros. Todas esas historias que la mía se queda corta con las historias de cómo el narco, por ejemplo, los cárteles forman a sus asesinos y cómo rompen el alma de esas personas que eran, no sé, albañiles, contadores, o sea, gente que de pronto cae en las redes del narco y se vuelven sicarios y que eran personas normales y de pronto cómo puede estos bautizos de sangre, como los llaman Ujú. las cosas de los narcos, es que no sé ni cómo llamarlos, los campamentos militares de los narcos, no sé ni cómo decirlos, pero esos lugares enseñan a la gente a matar y a no sentir, ¿no? Es el modo en que vamos rompiéndonos y fracturándonos unos a otros y haciéndonos insensibles y haciendo estos asesinos, ¿no? Ujú. Creo que es una responsabilidad de todos. Sí, también algo que yo soy licenciado en pedagogía, Verónica, o sea, imagínate, y algo que te tengo que aplaudir también es el hecho de que aunque los hijos de la ogresa hayan visto crímenes, hayan estado en un ambiente tóxico, violento, trataban de, pues, ser felices, trataban de salir. Inclusive, no voy a decirles malignos, uno pues trató de alzar la voz para evitar que su madre ya no cometiera estas circunstancias. Y aunque él decía, es que estoy traicionando a mi propia madre, y este dilema moral de, es que es mi madre y la estoy traicionando, pero también estoy viendo que muchas personas están sufriendo y que no está correcto lo que está haciendo, como tú bien lo mencionas, es la gran diferencia, ¿no? El alma o el uno mismo que dice algo está mal, que la educación que a lo mejor que te están impartiendo. Al, como va avanzando la novela, sí, no te lo voy a negar, uno empieza a deducir de quién es el asesino en la siguiente historia, y sabes manipularnos. Yo digo la frase de bienvenida, le dijo la araña a la mosca, y cuando de la nada, ¡ah! Ya te comió. Sí. ¿Pensaste ese final desde un principio o mientras lo ibas escribiendo dijiste, no, quiero ser este giro y les voy a lanzar esto? El final, fíjate que fue casi lo primero que se me ocurrió. Ah, ok. Yo iba encaminada a ese final. O sea, yo como que casi siempre cuando escribo sé a dónde voy, pero nunca lo tengo tan claro como en esta historia. En esta Ah, historia sabía, es más, un día me senté y lo escribí casi todo el capítulo, que no es como quedó, ¿no? ujú, Pero hacia donde yo quería ir, ¿no? Porque quería que sucediera en un día especial, que pasaran como, porque además era una simbología como del renacimiento, ¿no? ujú, De lo profundo a volver a salir a la luz, ¿no? Es como salir del útero materno que también tenía que ver ujú. con, eh, con los abortos y con los partos, ¿no? Uh-huh. Guau, guau, guau. Y sobre todo porque hasta lo mencionas en una parte del libro que tengo que decirlo que hasta lo subrayé, que es justamente, nacemos desde el agua, desde el útero, somos parte agua y queremos volvernos terrestres y no lo somos, somos más parte agua que tierra. Cuando vi que tenía la oportunidad de platicar contigo y ver la gran novela que es, sí, mis malignos te van a preguntar y van a estar encantados de que les digas,
grandes novelas de thriller que les quieras recomendar o grandes novelas de horror que tú digas, vayan a una librería, inviertan bien este dinero porque estas novelas los van a dejar encantados. Dentro del género criminal, la novela negra y el thriller, ¿qué recomendarías, Verónica, para todos mis suscriptores? Malísima, o sea, es que casi no leo novelas de horror. Cara de liebre de Liliana Bloom, vas a decir, porque Liliana. O a Lili la leo, ¿no? Porque bueno, además la adoro a la Lili, pero te voy a decir qué me pasa. Como escribo esto, me curo en lo otro. O sea, es como, ¿sí me explico? O sea, trato de leer, o sea, no novela romántica, no, pero sí buenos libros, o sea, sí me gusta leer buenas novelas escritas, porque una de mis preocupaciones sí es la estética, y si es el uso del lenguaje, y si es que sea, pues eso, es arte al final, ¿no? Aunque exacto. Es un acto artístico, y entonces, aunque esté hablando de un asesinato, hablarlo bien. Entonces sí tengo esa preocupación de leer de pronto muy buenos autores. Recomienda 3, no hay problema, aunque no sean del género, no te preocupes. Que ustedes digan, a ver, malignos, vayan a la librería y compren a estos autores, no se van a arrepentir. Cuando leí a Margaret Atwood, el cuento de la criada, se me hizo terrible, o sea, porque es más, yo estaba escribiendo en las violaciones, ya vi que ya tenemos tiempo restante, mucho pensando en el libro de Margaret Atwood, porque yo decía, yo tengo que contarlo así, como es, o sea, no así, ¿no? Entonces, bueno, ese libro del el cuento de la criada es que es buenísimo, ¿no? Hay que leerlo. Nuestra parte de la noche. De Mariana Enríquez. De Mariana Enríquez. Ajá. También, pero es que también es una gran literaria, o sea, es una historia muy, muy, muy bien escrita, ¿no? Y me estoy guardando el libro de Mariana también, que dice que es el de, porque, que es una crónica, porque a Mariana le gusta visitar cementerios, que yo creo que es buenísimo, porque a mí también me gusta visitar cementerios, eso sí tengo, eso sí es una de mis... pero me gusta la paz de los cementerios, o sea, no es que vaya en el plan, voy a visitar a los fantasmas, me gusta la sensación que tiene de paz, ¿no? Sí, de horror, pues bueno, obviamente tienen que leer a Liliana, ¿no? Porque sus 3 libros no te dejan indiferente, ¿no? Leí también esta novela que se llama La paciente silenciosa, de Antonia Michaelis. De Alex Michaelis. ¿Sabes cuál? Una que se llama El Instinto, y otra que se llama El Instinto, que es de Ashley O'Drain. ¿Lo has leído? Sí, también Ashley O'Drain, que tiene la foto de estas manchas de tinta que utilizan los psiquiatras. Exacto. Esas novelas, por ejemplo, me encantan. O sea, que las vas persiguiendo y las vas... que dices, no, o sea, no la puedes soltar. O sea, yo cuando escribí esta novela, lo que yo trataba era que tú como lector le dieras la vuelta a la página. Sí, ¿no? Hay un término que tienen los mismos que se llaman undownable, ¿no? Que eso quiere decir que no lo puedas bajar. Entonces, eso quería hacer yo, un libro que dijeras, pues por más terrible que sea, no lo puedo soltar, ¿no? Entonces, y El Instinto, por ejemplo, es así. Y bien hecho, Vero, realmente provocaste eso, que no soltaras el libro, que por más atrocidades tú querías seguir leyendo, y yo siempre he dicho, ¿para qué leer? La herencia de Verónica Yaca, 1, para que conozcas a una gran asesina serial, 2, que conozcas la realidad de nuestro México, 3, que generes una empatía y te des cuenta que aún hay muchos crímenes sin resolver, pero sobre todo que empieces a mirar con otros ojos, porque como bien la ogresa lo dice aquí, pudo haber pasado como una mujer, como una partera, como una enfermera, como tu vecina, y tú no te percatabas de las atrocidades que hacía. Y así hay mucha gente aquí afuera. Y Verónica logra dar esta voz a las víctimas, logra dar la voz a esta gran villana, pero sobre todo a los lectores de decir, vean, observen y aprendan a analizar su contexto y su alrededor. Verónica, en una frase, en un parrafito, ¿cómo venderías la herencia? ¿Para qué leer la herencia según Verónica Ellaca? Pues
para que creo que soy la peor, voy a ser la peor mercadóloga de mí misma. Voy a tener que inventar eso por si alguien me lo vuelve a preguntar ahorita, que lo voy a tener que decir de bote pronto. Pues mira, porque bueno, es un libro que definitivamente tiene una gran investigación detrás. Es un libro que tiene mucho trabajo y que está escrito súper honesto. O sea, esto que te hablaba yo del miedo, es un libro que sin ser autobiográfico, habla mucho de quién soy, sin ser asesina, sin ser nada, pero de todo este proceso del miedo y entonces lo hace un libro de verdad escrito desde las tripas, ¿no? Sin querer ser ni manipular, o sea, sí está escrito desde, así de nuevo, desde esa palabra, desde la honestidad, tratando de hacer, te digo, un acto estético, pero sobre todo porque, bueno, es una historia que es atroz, pero es una historia que al final los va a entretener un rato, y que espero que pues siembre un poco de conciencia también, ¿no? Aunque sea una historia de crímenes y que al final caiga en el género negro, bueno, que también tenga la parte desde la oscuridad que encontremos un poco de luz, ¿no? Y también tiene amor, porque Elena recibió amor de Ignacio, el amor a las madres cuando pierden a sus hijas, todo tiene aquí bastante amor. La maternidad, sí, también. Pues bueno, muchísimas gracias por ver y comentar Malignos. Muchísimas gracias, Vero, por esta maravillosa plática. ¿Tienes alguna red social donde te puedan seguir? Sí, tengo página de Facebook y página de Instagram, Veroyaca. Tengo también en Twitter, Veroyaca. Perfecto. Ahí me encuentran. Muy bien, aquí se las dejo en la caja de descripción. Cuídense y se despide de ustedes, Verónica. Muchas gracias, muchas gracias. Y se despide de ustedes, Juan Carlos, el administrador de Para Qué Leer. Hasta la próxima y adiós. Y lean La Herencia, que está bien buena, realmente.